Un feliz sábado. La verdad es que no tengo palabras para agradecerle a la administración de la universidad este gesto tan bondadoso, Pastor Brito. En realidad yo no esperaba esto, pero yo sé que mi papá no es muy sentimental, pero yo sé que él va a llorar bastante cuando él vea la placa y cuando vea el póster y también los DVDs, los CDs con la historia del colegio. Quiero agradecerle al Pastor Brito, a Nolwen, a todo el personal administrativo y también a todos los miembros del personal docente, a todos los alumnos y a todos los miembros que han asistido durante esta semana. Muchísimas gracias. Las palabras sobran, las palabras no alcanzan a abarcar mi gratitud. En verdad, el privilegio ha sido mío. El privilegio de estar aquí ha sido mío. Venir a esta institución y ver cómo ha crecido me llena de emoción. En verdad. En esta mañana, antes de entrar a nuestro estudio, quiero hacer una nota de aclaración en cuanto al tema de anoche. Después estuve hablando con Oliver Coronado, él lo escuchó después de la predicación, y hubo un momento a donde tuve un lapso y conté mal la lista de los 7 poderes. Entonces, para beneficio de las personas que van a conseguir este material, quiero dejar en claro que representan las 7 cabezas. El primero es Babilonia, segundo es Medo-Persia, tercero es Grecia, el cuarto es el Imperio Romano, quinto, Roma papal durante los 1260 años. Sexta cabeza, los Estados Unidos, no ahora, sino los Estados Unidos cuando imponga la ley nacional en los Estados Unidos, dominical. Y la séptima cabeza es cuando los Estados Unidos le entregue su reino al séptimo reino, que es Roma papal, que recuperará su poderío global. Así que esas son las 7 cabezas, según he podido determinar en mi estudio. Algunas personas preguntan, ¿por qué no incluyo en la lista a Francia? Porque Francia en 1798 tuvo un papel prominente en la profecía, y la respuesta es que Francia no fue un poder perseguidor del pueblo de Dios. Francia no permitió que la ramera la controlara, sino más bien se levantó para darle la herida mortal a la ramera. Y estos 7 poderes representan poderes que la falsa religión ha usado para perseguir al pueblo de Dios. Y Francia no persiguió al pueblo de Dios, sino que persiguió a la iglesia romana, que había perseguido al pueblo de Dios. Así que quería hacer esa aclaración. Y ahora sí vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, esta semana ha sido de gran bendición. Me he deleitado en ver cómo ha crecido esta institución. Nunca los fundadores hubieran soñado que esta institución iba a alcanzar este tamaño, que no solamente incluye alumnos de Venezuela, sino de diferentes países. Padre, te glorificamos por lo que tú has hecho. La honra y la gloria te pertenece a ti. Y Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo
Padre, necesitamos tu ayuda para comprender tu palabra. Así que pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías mesiánicas, profecías que anunciaban la venida del Mesías. Estas profecías indicaban claramente el momento exacto en que iba a venir Jesús a este mundo. Es decir, que Jesús no vino ni un minuto temprano, ni un minuto tarde. Vino en el momento exacto en que Dios había delineado mucho tiempo antes. Por eso Gálatas 4 y el versículo 4 nos dice en palabras muy bien conocidas por nosotros: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tenía un momento cronológico exacto en su plan cuando debía venir a este mundo el Mesías. No vino ni un minuto tarde ni un minuto temprano. Elena White comenta sobre este versículo en El deseado de todas las gentes, página 23. Dice en palabras impresionantes lo siguiente: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa. Esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Y luego dice lo siguiente: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotadero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Cada evento de la vida de Jesús fue planificado antes de que Él viniera en los siglos de la eternidad. No solo fueron planeados los eventos exactos de su vida aquí, sino el itinerario exacto también se había hecho en los siglos de la eternidad. Se había determinado a dónde iba a estar, qué iba a decir y cuándo iba a estar y cuándo lo iba a decir. Y Jesús en esta tierra sencillamente tenía que seguir
los planes que le revelaba cada día su Padre. Por eso Jesús declaró en Juan 5 y el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, la vida de Jesús sencillamente fue el desenvolvimiento del plan que había sido elaborado por el Padre antes de que Jesús viniera, antes de que el mundo fuese. Por eso Jesús durante su vida constantemente decía, Padre, hágase tu voluntad. Uno de los eventos que a mí me gusta ver por televisión es cuando se celebran los Olímpicos del invierno. Son los Olímpicos que se celebran a donde hay mucha nieve y donde hace mucho frío. Se hicieron en enero de este año en la ciudad de Vancouver, en el departamento o el estado de British Columbia, allá en el noroeste de Canadá. Y uno de los eventos que más me gusta ver es el patinaje sobre el hielo, especialmente los que patinan individualmente. Claro, uno ve eso con cierta incertidumbre y expectativa, porque uno no sabe cuándo se van a echar una matada. Y uno espera que no se caigan, que no se echen una matada, ¿verdad? Pero es digno de admiración cómo ellos se mueven de una forma exacta y precisa. Las piruetas son impresionantes. Hacen toda clase de saltos dobles y saltos triples. Pero ¿saben algo interesante? Cuando el patinador sale a competir, cada movimiento que hace ese patinador ya fue practicado miles de veces antes que saliera al hielo. Cada movimiento, cada salto, cada pirueta fue planificada hasta el último detalle, y el patinador lo único que tiene que hacer es implementar lo que se practicó muchas veces. Y así es que cada movimiento de Jesús, cada evento de Jesús, cada palabra de Jesús, aún el itinerario de eventos de Jesús fueron planificados en un concilio celestial por el Padre y su Hijo Jesucristo. El Espíritu de Profecía dice que Dios el Padre elaboró el plan y luego llamó a Jesús y le dijo a Jesús: Hijo, este es el plan. Y le reveló a Jesús todo lo que él iba a hacer en su ministerio terrenal, dónde iba a estar, qué iba a decir, etcétera. Es decir, que cuando Jesús desempeñaba sus acciones durante su ministerio, sencillamente estaba implementando el plan que el Padre le había revelado en el cielo. Ahora ustedes dirán: pastor, ¿cómo sabía él el plan que se había sido revelado en el cielo? Porque Jesús, cuando estuvo aquí, no tuvo el conocimiento que tenía en el cielo. De alguna forma, el conocimiento de lo que había sucedido antes no lo tenía, no tenía acceso. Entonces, ¿cómo podía saber él dónde estar, qué decir y cuándo hacerlo? La respuesta es que el Señor Jesucristo tenía una relación íntima de oración con su Padre.
Además de eso, el Señor Jesucristo era un estudiante incansable de las Escrituras, a donde se hallaban las profecías en cuanto a sus eventos terrenales. Además de eso, Jesús contemplaba los servicios del templo, y al observar los servicios del templo, como que Dios le revelaba que esos servicios tenían algo muy especial que ver con Él. Y además de eso, el Señor Jesucristo estaba en comunión constante con la naturaleza. Y cada día, a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras, a través del estudio de los servicios religiosos de Israel, primordialmente en el templo, y a través de su comunión con la naturaleza, el Padre le revelaba a Jesús el plan que se había hecho en la eternidad. Un ejemplo de estos es el caso del hombre que nació ciego. La historia se halla en Juan el capítulo 9. Encontramos allí que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Queremos saber por qué este hombre nació ciego. Y en la respuesta que da Jesús, da la impresión de que ese hombre nació cuando nació porque era menester que Jesús se encontrara con él para glorificar a Dios. Dice en Juan 9 y el versículo 4: Jesús respondió: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Varias veces durante su ministerio vemos claramente que Jesús tenía un calendario que seguir. Por ejemplo, en Juan 2 y el versículo 4, cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y su madre vino y dijo: hijo, no hay vino, ¿qué vamos a hacer? Dice allí en Juan 2 y el versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Más adelante en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, los hermanos de Jesús procuraron presionar a Jesús para que fuera a la fiesta de tabernáculos. Y Jesús se mostró renuente a ir públicamente. Luego después fue, pero secretamente. Encontramos en Juan 7 y el versículo 6 y el versículo 8 que dice Jesús a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. En el versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Había un momento exacto en que Jesús debía hacer todo. En cierta ocasión, Jesús dijo que su Padre lo había enviado. Y los los judíos se enojaron con él, con la idea de que su Padre lo había enviado. Y querían prenderlo, querían arrestarlo. Pero dice en Juan 7 y el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En Juan 8 y el versículo 20, el Señor Jesucristo le dijo a los judíos: ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Querían arrestarlo, querían prenderle, pero nos dice allí: estas palabras habló Jesús
en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Pero al final de su vida cambia de tono. Note lo que dice Juan 12 y el versículo 23. Ya en este momento, en la última semana de la vida de Cristo antes de su muerte en la cruz, faltan solamente unos pocos días para que Jesús sea crucificado. Y Jesús habla a Felipe y Andrés, dos de sus discípulos. San Juan 12 y el versículo 23, y luego vamos a leer el versículo 27. En el versículo 23 dice: Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice en el versículo 27: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús está diciendo: he llegado para este momento. En el calendario divino, ahora llegó el momento para sufrir y morir y eventualmente resucitar. En Juan 13 y el versículo 1 encontramos que Jesús se encuentra en el aposento alto. Se va a celebrar la cena del Señor y el lavamiento de los pies. Y nos dice en Juan 13 y el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, fíjense, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en su oración sacerdotal, en Juan el capítulo 17, nuevamente Jesús dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, y ahora están sus palabras: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que durante su ministerio decía: todavía no es el tiempo, todavía no ha llegado la hora. Al final de su ministerio ahora está diciendo: ha llegado la hora, ha llegado el momento. La pregunta clave es: ¿cómo lo sabía? Escuchen esta cita del Ministerio de Curación, página 380, una cita extraordinaria. Dice la sierva del Señor: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Es decir, Jesús no dijo cuando terminó el día: bueno, vamos a hacer el itinerario de mañana. A ver, ¿dónde es que voy a ir mañana? ¿A dónde voy a estar? ¿Y qué es lo que voy a decir mañana? Voy a preparar mi sermón. No. Dice: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Escuchen, aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. ¡Qué barbaridad! En el deseo de todas las gentes, la hermana White amplía esto. En la página 121 del deseo de todas las gentes, página 121, la hermana White está explicando la expresión "no ha venido mi hora" que usó Jesús. Y fíjense lo que dice: las palabras "aún no ha venido mi hora" indican, escuchen, las palabras "aún no ha venido mi hora" indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado
desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, escuchen esto, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. Y el padre lo llamó y le dijo: hijo, ven, vamos a repasar el plan. Y le repasó toda la vida aquí. Y le dijo al hijo: ¿cómo te parece el plan? Oh, magnífico, padre. Yo voy, no hay ningún problema. Y el padre le dice: pero cuando vayas y estés allá, tú no vas a tener el conocimiento del plan. Cada día yo te voy a revelar el plan. Y tú vas a escoger si lo sigues o no. El hecho de que se hizo un plan no significa que Jesús necesariamente lo iba a implementar. Él no tenía el conocimiento. Él podría haber dicho que no. Pero cada día eligió depender de su Padre y estar a donde debía estar, hablar lo que debía hablar y estar en el sitio en el momento preciso y exacto. Sigue diciendo la sierva de Dios: antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Ahora escuchen. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. ¡Qué extraordinario! Esto se ilustra en la primera visita que hizo Jesús al templo. Fue al templo, y ustedes conocen la historia. Los padres se fueron de regreso a la casa pensando que él estaba con algunos familiares, y después de 3 días se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y enseguida regresan corriendo a Jerusalén para buscar al muchacho. Y lo buscan por todas partes. Y finalmente llegan al templo. Y encuentran a Jesús, el que tenía 12 años, dialogando con los teólogos de Israel. Y dice que los sorprendía con sus preguntas y con sus respuestas. Y los líderes religiosos se maravillaban de que este muchacho conociera tanto en cuanto a los servicios del templo. Y Jesús, voy a leer una cita del Deseo de todas las gentes, a donde la hermana White dice que cuando vio el ofrecimiento del sacrificio y vio subir el incienso, Jesús decía: pero esto tiene mucho que ver con mi propia existencia. Dice en el Deseo de todas las gentes, páginas 58 y 59, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración, mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Había profecías del Antiguo Testamento que decían exactamente lo que iba a pasar.
Por ejemplo, en el Salmo 22 y el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 69, 21 dice: sed tengo. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el Salmo 22, 7 y 8, las palabras de sus enemigos se anunciaron 1000 años antes de nacer. Dice: todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, pues que en él se complacía. Las mismas palabras que hablaron los enemigos al pie de la cruz. El Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 31, 5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto se está escribiendo 1000 años antes de nacer. Y yo me imagino cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario y oye a los enemigos escarnecerlo, dice: está en los salmos. Y cuando llegó el momento propicio, dijo: la profecía del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usó las mismas palabras. Y me imagino que cuando le ofrecieron la hiel, el Señor Jesucristo dice: se está cumpliendo el plan. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Hemos hablado de Jesús, pero ¿qué significa esto para nosotros en términos prácticos? Porque una cosa es Jesús y otra cosa somos nosotros. Quiero volver a una cita que yo leí, solo la primera parte. El Ministerio de Curación, página 380. Es impresionante esta cita. Dice la sierva del Señor: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora escuchen lo que sigue diciendo: así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Dice: debe ser así con nosotros. En otra cita impactante en el Ministerio de Curación, página 380, dice la sierva del Señor: son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. ¿Qué pasa con gente que traza planes para un brillante porvenir? Fracasan. ¿Por qué? Dice ella: dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Es decir, nosotros también por la oración, también por el estudio de las Escrituras, por las situaciones providenciales de nuestra vida, por la meditación, por escuchar a la voz del Espíritu Santo, podemos vivir el plan que Dios tiene para nosotros. Jesús no tuvo ninguna ventaja que nosotros no podamos tener.
Pero ¿saben algo? Dios tiene un plan, pero nosotros no somos indispensables. Si nosotros no cumplimos el plan, Dios conseguirá a otro que lo cumpla. Porque los planes de Dios no se van a frustrar. Me hace pensar de la historia del libro de Esther. Qué historia tan espectacular. La mencionamos brevemente en el curso de la semana. Se había dado un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Mardoqueo habló con Esther y le dijo: Esther, hay algo que tú tienes que hacer. Tú eres la reina, tú tienes acceso especial al rey y solamente tú puedes hacerlo. ¿Eso es lo que dijo? No, eso no es lo que dijo. Noten lo que dice en Esther 4, 13 y 14. ¿Tenía Dios un plan para Esther? Sí. Salvar a Israel y salvar el linaje de donde iba a venir el Mesías, porque el diablo quería extirpar al pueblo judío, porque del pueblo judío iba a venir la simiente prometida. Y Dios tenía el plan de usar a Esther para librar a su pueblo y preservar el linaje santo. Y fíjense lo que dice en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, ahora escuchen, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Dios tiene un plan, quiere que tú implementes el plan, pero si no lo implementas, Dios tiene un plan B. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, y nosotros sabemos que no es quién sabe, sino que fue así. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si Dios te puso allí para este momento? ¿Tenía Dios un plan? Claro que sí. ¿Discernió el plan Esther? Dijo: sí, Dios tiene un plan para esta hora y yo sencillamente voy a cooperar con Dios y vamos juntos a implementar el plan. Estaba escuchando la voz de Dios. Y como resultado fue librado el pueblo judío y se preservó la simiente santa. Me hace pensar también de la historia de José. Esa es una de mis historias favoritas en la Biblia, la historia de José. José tuvo sueños cuando estaba jovencito en casa. Y ustedes saben cuáles eran esos sueños, ¿verdad? El sueño del sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué pasaba? Se inclinaban a él. Y también el sueño de las espigas, que significaba lo mismo. Y sus hermanos le decían furiosos: ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Y se enojaban con él. Esos sueños se inculcaron en la mente de José y José dijo: Dios tiene un plan. Pero las circunstancias parecían contrariar el plan. Ahora escuchen bien. ¿Ustedes creen que Satanás estaba escuchando lo que decía José? ¿Que sí qué?
El diablo está diciendo que va a reinar sobre sus hermanos. Ahora yo voy a obrar para contrariar los sueños. Este es el juego y el contrajuego de la historia. Así que el diablo influye sobre sus hermanos para que lo odien. Y finalmente querían matarlo. Leví y Simeón querían matarlo cuando vino trayendo provisiones de la casa. Pero Rubén dijo, no lo maten, echémoslo en esta cisterna. Y luego pasaron unos ismaelitas y se llevaron a José a Egipto. ¿Saben lo que dice la sierva de Dios? José no podía entender esto, pero tenía los sueños en su mente. Dios tenía un plan. Y dijo, yo voy a cooperar con el Señor. Yo sé que Él tiene un plan. Y vamos a caminar juntos y vamos a implementar ese plan. Y allá fue a parar a la casa de Potifar. Y escuchen bien, aprendió administración de empresas. Necesitaba aprender administración porque iba a necesitar ese título más adelante cuando administrara los recursos de Egipto. Él no sabía por qué había parado en la casa de Potifar. Era un joven bueno y ahora fíjese, por ser tan bueno, se lo llevan esclavo. Pero las cosas iban a empeorar. Por ser fiel al séptimo mandamiento, fue a parar en la cárcel. Y el diablo está diciendo, mi plan va bien. Y Dios está diciendo, te voy a dar suficiente cuerda como para que te ahorques. Y José termina en la cárcel porque tenía que conocer al copero. ¿Y qué está haciendo José? José está siguiendo el plan. Yo no entiendo esto, sigo el plan. Y fue a parar en la cárcel y ustedes saben lo que sucedió. Conoció al panadero y al copero, les interpretó los sueños, le dijo al copero, por favor, cuando vayas al rey, habla una buena palabra en mi favor. Y la gratitud del copero era olvidarse. Esa fue amnesia divina, porque todavía no era tiempo. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños. Y ustedes saben que esos sueños tenían que ver con los 7 años de abundancia seguidos por 7 años de sequía. Y como resultado, ahora era el momento. El copero dice, cuando los sabios no son capaces de decir el significado del sueño, el copero dice, ve, ahora me acuerdo. Dios está poniendo el pensamiento y dice, ahora es el momento, el siguiente paso del plan. Y ese hombre en la cárcel predijo exactamente que yo iba a servir el vino del rey y que el panadero lo iban a matar. Y el rey dice, tráiganlo. Y ahora traen a José. Y José llega a ser el primer ministro de Egipto. Y ahora José está diciendo, ajá, ahora el plan se está desenvolviendo como yo creía. Pero todavía sus hermanos están allá en casa, en tierra de Israel. Cuando vienen como buen administrador, guardó todas las provisiones en los años de abundancia porque había aprendido administración en la casa de Potifar. Y luego vinieron los años de sequía. Y sus hermanos y su padre empezaron a padecer hambre. ¿Saben ustedes cuál era la intención de Satanás? La intención de Satanás era matar a Jacob y a todos sus hijos, porque él sabía que de allí iba a venir el linaje. Lo dice en Génesis 45. Y lo voy a mencionar en unos momentos.
Y la Biblia dice que los hermanos de José vinieron, ironía de ironías, vinieron y cuando se le presentaron, se arrodillaron delante de él. Y José, ¿qué está recordando? Los sueños. Está diciendo, esto es lo que Dios dijo en el sueño. Menos mal que caminé con el plan. Y para hacer una larga historia corta, ¿ves? Podríamos contar la historia aquí, no tenemos tiempo. Finalmente, José se revela a sus hermanos y ellos empiezan a llorar. Ay, José, perdónanos por haberte entregado a José. Y José dice, no lloren, porque Dios me ha traído aquí delante de vosotros para preservar la simiente. Esther y José caminaron en el plan de Dios porque estaban en comunión con Dios. A través de la providencia, la observación de la providencia, con una percepción del Espíritu Santo, a través de la contemplación de la naturaleza, las circunstancias de la vida, a través de la oración. ¿Tenía José algo que no podemos tener nosotros? No. Fíjense lo que dice Jeremías 1. Jeremías 1. Dios tenía un plan para el profeta Jeremías también. ¿Cuándo es que Dios elaboró el plan para Jeremías? Dice allí, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ustedes creen que eso fue una inspiración para Jeremías? Cada circunstancia de su vida fue guiada por estas palabras. Aun cuando le echaron al calabozo y lo ultrajaron y lo maltrataron, Jeremías habló lo que Dios le dijo que debía hablar, porque estaba siguiendo el plan. Permítame relatarles una historia triste en nuestra historia denominacional. ¿Saben ustedes que antes que Dios llamara a Elena White, llamó a 2 hombres? Primero, llamó a William Foy, pero William Foy nunca entendió lo que estaba pasando y por lo tanto Dios lo pasó por alto. Pero hubo otro individuo con el nombre de Hazen Foss que Dios escogió para impartir los mensajes que luego le dio a Elena G. de White. Y Hazen Foss se resistió. Dios tenía un plan para su vida, pero él no quiso. Ahora quiero leerles la historia como la presenta el nieto de Elena White, el pastor Arturo White. Escribió 5 tomos con la historia biográfica de Elena G. de White. Y quiero leerles lo que él dijo en cuanto a esta experiencia. Un tiempo antes que se le diera la primera visión a Elena, en diciembre de 1844,
se le había dado a Hazen. Se le instruyó que debía contarla a otros, que debía dar lo que Dios había revelado. Pero él sintió que había estado chasqueado y engañado en 1844. También sabía que cualquiera que profesaba tener una visión era objeto de escarnio y burla. De modo que rehusó obedecer. La influencia del Espíritu de Dios nuevamente se le acercó y el Señor le dio otra vez la visión. Y le dijo que si rehusaba impartir el mensaje celestial al pueblo, el Señor le daría el mensaje a otro, colocando así su espíritu sobre la más débil de los débiles. Pero Hazen aún sentía que no podía sobrellevar la carga y el reproche que vendría como resultado de presentar la visión de Dios al pueblo. Le dijo al Señor que no estaba dispuesto de cumplir la misión. En ese momento, sigue diciendo el nieto de Elena White, en ese momento sintió una sensación muy extraña y una voz que le dijo: has contristado al Espíritu de Dios. Esto asustó a Hazen. Horrorizado por su testarudez y su rebelión, le dijo al Señor que ahora estaba dispuesto de relatar la visión. Convocó una reunión de adventistas con este fin. Cuando el pueblo se reunió, contó su experiencia y entonces procuró relatar lo que Dios le había mostrado, pero no lo podía recordar. Aunque se concentró al máximo, no pudo recordar ni una sola palabra. Clamó con angustia intensa: se me ha ido, no puedo decir nada y el Espíritu del Señor me ha abandonado. Los que estaban presentes dijeron que esa reunión fue la más terrible de su vida. Ahora viene la parte interesante. Hazen habló con Elena White una mañana en febrero de 1845, 3 meses después que Elena White recibiera su primera visión. Le dijo que aunque no había entrado a la capilla a donde ella había hablado la noche anterior, sí se había quedado afuera de la puerta y había escuchado cada palabra que ella habló. Le declaró que Dios le había mostrado a ella lo que primero le había mostrado a él. Dijo él, esto es lo que le dijo a la hermana White: pero yo fui orgulloso, no pude recuperarme del chasco, murmuré contra Dios y anhelaba morir. Entonces sentí una extraña sensación y luego le dijo: de ahora en adelante seré como un muerto a las cosas espirituales. Yo creo que Dios me ha quitado las visiones y te las ha dado a ti. No rehuses obedecer a Dios, pues será a riesgo de tu propia alma. Yo soy un hombre perdido. Tú has sido escogida por Dios. Sé fiel en hacer la obra y la corona que yo podría haber tenido la recibirás tú. Dios tenía un plan, pero Hazen dijo: no estoy dispuesto de seguir el plan. Y la perdición fue perdición eterna. Como dice en Apocalipsis 3, 10 y 11: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén
lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Por eso están en esta institución. Pero únicamente conocerán ese plan si tienen una vida de oración intensa. Solamente conocerán ese plan si estudian a cabalidad con oración y con un corazón abierto la palabra de Dios. Solamente conocerán ese plan si están dispuestos de pasar tiempo en medio de la naturaleza con el Dios de la naturaleza. Y si están dispuestos de analizar con sabiduría divina las circunstancias y los eventos de la vida para ver a dónde Dios está conduciendo. Solo de esa manera vamos a implementar el plan que Dios tiene para nosotros. La pregunta clave es, ¿vamos nosotros a seguir el plan? Fíjense que hace muchos años, en 1968, yo me gradué de secundaria. Siempre me han gustado los deportes. Me gusta el softball, el básquetbol. Jugaba mucho en estas canchas aquí, cuando estuve aquí varios meses. Yo tenía planes en mi graduación en mayo de quedarme aquí hasta septiembre y luego entonces regresar a los Estados Unidos, a la Universidad de Andrews, para estudiar educación física, porque eso era lo mío. En algún momento, después del mes de mayo, mi cuñado, Cruz Blanco, el nombre completo, como les mencioné, Juan de la Cruz Eleazar Blanco Negrín, quien fue uno de los pioneros de la iglesia de Nirgua, donde tuve el privilegio de predicar esta mañana, habló conmigo y me dijo, ¿por qué no predicas en la iglesia de Nirgua el sábado? Y a mí me pareció eso una idea descabellada completamente. La gente cree que los hijos de pastores tienen que ser pastores. No es así. Mi hijo no es pastor, es el director técnico de nuestro ministerio. Hace todo lo relacionado con cámaras, postproducción, iluminación, sonido. Gracias a Dios que no escogió ser pastor, porque él es el que hace que el mensaje salga en la televisión. Algo bien hecho. Dios lo llamó para eso. Yo no sé por qué le dije que sí, pero le dije, bueno, está bien. Me senté y escribí todo el sermón de comienzo a fin, textualmente. Nunca había predicado en mi vida. Yo no era una persona que hablaba en público. Yo era bien penoso. Y usted sí, sí, claro que sí, era penoso. Era penoso. Escribí el sermón, fui. En ese tiempo no tenían ese templo hermoso que tienen ahora. Era una casa. Me acuerdo que la ventana tenía barras y daba a la calle. Y mientras uno estaba predicando, pasaban los carros. ¡Rum! Difícil concentrarse, pero como yo tenía todo mi sermón escrito, prediqué el sermón. A mí me pareció un sermón malo, pésimo, aburrido, leyendo el sermón, muerto de susto. Y después del sermón, dos hermanas vinieron. Una de ellas me habló esta mañana, me dice, me acuerdo de ese sermón. Y ahí la filmé. Y me dijeron esas dos personas, oiga pastor, oiga hermano, dice, usted es hijo de pastor, usted no debe estudiar educación física, debe estudiar para ser pastor. Por primera vez en mi vida oí que
tenía que ser pastor. ¿Qué es eso? Pero con el transcurso del tiempo me quedó trabajando en la mente. Dios usa personas para revelar la voluntad de Dios. Oración, estudio de la Biblia, la naturaleza, circunstancias de la vida, las providencias de todos los días. Si nosotros estamos escuchando. Y para hacer una larga historia corta, en vez de ir a la Universidad de Andrews, en septiembre, continué trabajando en la finca aquí en Nirgua, poniendo tubos de irrigación en la madrugada para regar las papas. La gente todavía no cree que había papas aquí. Y también recogiendo sacos de maíz, de jojoto. Allá donde está la escuela primaria, ese era un galpón bien grandote, y en la cosecha, eso había jojotos hasta el techo, que no cabía ni uno más. Y me quedé hasta el mes de enero, cuando fui a estudiar teología en Colombia. Y al mirar hacia atrás, yo digo, cuán grande es el Señor. Yo hubiera sido un profesor de educación física mediocre, porque había montones, y hubiera desperdiciado el don para el cual Dios me llamó para este tiempo. Y hoy por hoy yo no tengo ninguna duda de que Dios desde ese tiempo estuvo guiando mi vida, y aún antes de eso yo podría predicarles otro sermón sobre las providencias de Dios en mi vida, preparándome para esta hora. Por ejemplo, ¿por qué mi padre aceptó un llamado para venir a trabajar a Latinoamérica? Estaba muy cómodo allá en los Estados Unidos. ¿Para qué? Yo estoy convencido que una de las razones era para que se estableciera esta institución. Pero más que eso, yo creo que era el plan de Dios de que yo pudiera venir acá y aprender bien el idioma español. Porque mi ministerio es doblemente efectivo, porque puedo predicar en inglés e igual en español, y alcanzar no solamente el mundo de los gringos, sino también el mundo de los hispanos. Se ha ampliado el ministerio de una forma extraordinaria. He visto cómo Dios ha guiado paso a paso mi vida. No significa que siempre he seguido el plan. A veces ha habido desvíos, pero Dios siempre tiene su forma de traernos del desvío otra vez al camino. Y yo quiero preguntar en esta mañana, apreciados jóvenes y hermanos, ¿quieren ustedes escuchar la voz de Dios? ¿Quieren ustedes que Dios dirija sus vidas para que ustedes sencillamente desenvuelvan en su vida el plan de Dios? Si eso es lo que ustedes quieren en la profundidad de su ser y su corazón, quiero que se pongan de pie, porque yo quiero tener una oración de consagración. Escuchen, hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, no es solamente tomar una decisión, sino que tenemos ahora que dedicar tiempo a estudiar, tiempo a orar. Tenemos que dedicar tiempo para meditar y reflexionar y permitir que los consejos de la gente nos impacten si son buenos consejos. Es decir, tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios ha llamado a esta institución con un propósito muy especial. Esta institución no está solamente para preparar profesionales. Si esta institución es para preparar profesionales, hay muchas otras universidades que lo pueden hacer y tienen más recursos, materiales, edificios, equipo electrónico que lo que tienen ustedes aquí. Pero esta institución tiene lo que no tiene ninguna de esas, y es un programa espiritual para preparar misioneros que escuchen el plan de Dios y que salgan a aprender el mundo con el evangelio.
para la terminación de la obra de Jesús en esta tierra. Hemos estado aquí en este mundo demasiado tiempo. Es tiempo de irnos a nuestra casa. No nuestra casa de aquí, nuestra casa en el cielo. Yo no sé de usted, pero yo estoy cansado de vivir en este mundo, de pecado, de mal. Jóvenes, hermanos, cumplamos nuestra misión. Llevemos el mensaje al mundo. Recobremos ese amor por las almas que nos impulsa, que nos constriñe a alcanzar a cada persona que necesita desesperadamente al Señor Jesús. Yo voy a estar orando por esta institución, por su personal docente, por el rector, por el administrador, por todas las personas que están involucradas, por los alumnos, por los hermanos de la comunidad. Yo sé que estos son tiempos de grandes desafíos, pero también sé que esta institución le pertenece a Dios. Y Dios tiene un plan, y el plan de Dios va a prevalecer. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias porque tú tienes un plan exacto, el mejor plan para nuestra vida. A veces no parece así, porque pasamos por tribulaciones y tentaciones y dificultades y pensamos que ese no es tu plan, pero es que tú estás perfilándonos para cosas grandes. Padre, te doy gracias por esta institución, te doy gracias por el privilegio de participar en esta semana de oración. Te ruego, Padre, que tú pongas tus ángeles guardianes alrededor de esta universidad. Que tú la escudes con tu poder, que la protejas. Y te ruego, Señor, que tú estés con los maestros y con los alumnos, que cada día puedan captar la visión por la cual este colegio fue establecido. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros durante el transcurso de esta semana. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. De cabezas, según he podido determinar en mi estudio, algunas personas preguntan ¿por qué no incluyo en la lista a Francia? Porque Francia en 1798 tuvo un papel prominente en la profecía, y la respuesta es que Francia no fue un poder perseguidor del pueblo de Dios. Francia no permitió que la ramera la controlara, sino más bien se levantó para darle la herida mortal a la ramera. Y estos 7 poderes representan poderes que la falsa religión ha usado para perseguir al pueblo de Dios. Y Francia no persiguió al pueblo de Dios, sino que persiguió a la iglesia romana, que había perseguido al pueblo de Dios. Así que quería hacer esa aclaración. Y ahora sí vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, esta semana ha sido de gran bendición. Me he deleitado en ver cómo ha crecido esta institución. Nunca los fundadores hubieran soñado que esta institución iba a alcanzar este tamaño, que no solamente incluye alumnos de Venezuela, sino de diferentes países. Padre, te glorificamos por lo que tú has hecho. La honra y la
Un feliz sábado. La verdad es que no tengo palabras para agradecerle a la administración de la universidad este gesto tan bondadoso, Pastor Brito. En realidad yo no esperaba esto, pero yo sé que mi papá no es muy sentimental, pero yo sé que él va a llorar bastante cuando él vea la placa y cuando vea el póster y también los DVDs, los CDs con la historia del colegio. Quiero agradecerle al Pastor Brito, a Nolwen, a todo el personal administrativo y también a todos los miembros del personal docente, a todos los alumnos y a todos los miembros que han asistido durante esta semana. Muchísimas gracias. Las palabras sobran, las palabras no alcanzan a abarcar mi gratitud. En verdad, el privilegio, la gloria te pertenece a ti. Y Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, necesitamos tu ayuda para comprender tu palabra. Así que pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías mesiánicas, profecías que anunciaban la venida del Mesías. Estas profecías indicaban claramente el momento exacto en que iba a venir Jesús a este mundo. Es decir, que Jesús no vino ni un minuto temprano, ni un minuto tarde. Vino en el momento exacto en que Dios había delineado mucho tiempo antes. Por eso Gálatas 4 y el versículo 4 nos dice en palabras muy bien conocidas por nosotros: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tenía un momento cronológico exacto en su plan cuando debía venir a este mundo el Mesías. No vino ni un minuto tarde ni un minuto temprano. Elena White comenta sobre este versículo en El deseado de todas las gentes, página 23. Dice en palabras impresionantes lo siguiente: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa. Esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente. Ha sido mío, el privilegio de estar aquí ha sido mío. Venir a esta institución y ver cómo ha crecido me llena de emoción.
en verdad. En esta mañana, antes de entrar a nuestro estudio, quiero hacer una nota de aclaración en cuanto al tema de anoche. Después estuve hablando con Oliver Coronado, él lo escuchó después de la predicación, y hubo un momento a donde tuve un lapso y conté mal la lista de los 7 poderes. Entonces, para beneficio de las personas que van a conseguir este material, quiero dejar en claro qué representan las 7 cabezas. El primero es Babilonia, segundo es Medo-Persia, tercero es Grecia, el cuarto es el Imperio Romano, quinto, Roma papal durante los 1260 años, sexta cabeza, los Estados Unidos, no ahora, sino los Estados Unidos cuando imponga la ley nacional en los Estados Unidos dominical, y la séptima cabeza es cuando los Estados Unidos le entregue su reino al séptimo reino, que es Roma papal, que recuperará su poderío global. Así que esas son las 7